Hola chicos, seguimos en nuestra clase de desarrollo de lógica. En esta ocasión vamos a ver cómo crear nuestra base de datos. Antes de empezar a crear nuestra base de datos, que ya habíamos definido, porque habíamos visto el DER, habíamos visto el diccionario de datos, que son los pasos previos para llegar aquí. Y antes de construirla, quiero mencionar que hay dos tipos de formas de construir base de datos. Una es de manera distribuida, que normalmente nosotros tenemos un servidor de base de datos, que sería este. Y lo otro que hacemos es tenemos un montón de computadorcitas pequeñitas por acá en una oficina, pero todas estas computadoras van a acceder a una sola información, ¿ya? Así. Así que cada una de estas computadoras que tenemos acá accede a esta cosa, a esta base de datos que está ahí y de manera concurrente está accediendo de manera inmediata a toda la información que se está generando. Este tipo de cosas es bastante fácil de hacer, pero necesitamos un elemento especial. En este caso, un servidor de base de datos donde nos vamos a conectar. La otra manera de hacerlo es que nosotros tenemos nuestra propia computadora, que es lo que tenemos acá. Esto es nuestra computadora. Y en nuestra computadora tenemos la base de datos que vamos a estar utilizando, ¿no? Por acá tendríamos la base de datos. Ojo, y esta es la que vamos a estar consumiendo. Ojo acá. Esto lo que sucede es que si nosotros queremos tener algo similar, lo que nosotros hacemos es hacer una copia de esto. Hacemos una copia y estarían así. ¿Cuál es el único detalle de acá? Es que la información que tenga en esta base de datos, en esta computadora, no se está compartiendo con esta. Cada una de ellas es monolítico. Y esta información, lo que se ha hecho es una base de datos local, solo para esa computadora. Normalmente los programas que nosotros compramos que tienen un instalador next, 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 next o siguiente, 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 instalan la aplicación acá. ¿Ya? Este es otro tipo de paradigma de programación, pero es bastante sencillo también. ¿Cuál vamos a ver nosotros? Por facilidad vamos a ver este. ¿Ya? Vamos a hacer una base de datos local solo para el proyecto que estamos trabajando y no compartiríamos con otro. Las desventajas, como digo, no se podría compartir información así. ¿Es mucho el cambio que hay que hacer para hacerlo acá? La verdad es que no es mucho. Pero por el momento y por la situación tan atípica que estamos pasando por lo del COVID-19, eh, tener una base de datos así significaría tener un servidor o un programa extra que en este caso, como vamos a trabajar con SQL Server, significaría trabajar con una cosa llamada SQL Server, un servidor de SQL. El problema de esto es que el SQL Server es bastante pesado y algunos de nosotros no tenemos una computadora tan fuerte como ellos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gracias a Dios, Visual Studio ya trae una mini base de datos para poder trabajar de manera local, que es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Ok, dicho esto, vamos a empezar. Antes de comenzar, como ya les habíamos dicho y había utilizado en los ejemplos anteriores, esta base de datos, que no era más que una base de datos pequeñita, que tiene dos entidades con sus propiedades, una de productos y una de categorías con una relación de uno a muchos, ¿no? Y ya está optimizada. Esto es lo primordial. Una vez de hecho, tenemos que hacer nuestro diccionario de datos que nos dice los tipos de datos que vamos a tener. En este caso, imp para el categoría, nvarchar y así sucesivamente. Destacar el precio que es de tipo money y la fecha es de tipo datetime. Y también hay de categoría que es llave foránea. Aquí nos dice que llave foránea que pertenece a la tabla categorías. Ya está. Bueno, vamos a crear nuestra base de datos. Para ello hacemos un nuevo proyecto. Un proyecto cualquiera de Windows Form. Y en este proyecto vamos a crear nuestra base de datos, ¿no? Así de sencillito. Tenemos nuestro proyectito aquí cerquita. Bueno, ahora voy a crear una carpeta acá, que es, seleccionamos el proyecto, clic derecho, agregar, y una nueva carpeta. Le vamos a poner datos. En esta carpeta de datos vamos a guardar nuestra base de datos. Muy sencillo. Seleccionamos acá la tabla y vamos a agregar nuevo elemento. Y vamos a buscar uno justo que se llama base de datos local.
Aquí está. Y le podemos poner un nombre cualquiera, ¿no? My database. My database. O mi base de datos, ¿no? Un nombre cualquiera. Luego le doy a agregar. Y esto está creando mi base de datos, ¿no? Luego me pregunta que haga, esto es un conjunto de datos. Esto lo que va a crear es un dataset para extraer la base de datos y que este elemento pueda trabajar directamente con Visual Studio. Y le voy a decir que sí, que está muy bien. Por el momento no tenemos nada. Y me dice que me va a crear este nombre y, como le he dicho yo, es un dataset, un origen de datos y le digamos que sí, que lo cree. Me va a crear el dataset, ¿no? Y hasta ahorita muy bien. Vale, todo hasta aquí muy bien. Ahora, muy importante, ya que tenemos nuestra base de datos, que es esta, nos vamos a ir a un apartado que dice explorador de base de datos. Si usted no lo tiene, se puede ir aquí en ventanas, restablecer diseño de ventanas, le decimos que sí. Me salen estas ventanitas y por acá debe de estar la base de datos, ¿no? Origen de datos. No, no es origen de datos. Bueno, le vamos a dar doble clic a la base de datos y ya está, nos aparece eso. Doble clic a la base de datos y nos aparece. Vea, aquí tengo dos opciones, la tabla y de reexplicaciones. Bueno, y una vez que esté conectado, le digo a la tabla, crear nueva tabla. Justamente lo que queremos. El nombre de la tabla, como vamos a ir al diccionario, la primera es categorías. Aquí puedo crear las tablas independientemente. Categorías. Aquí. El nombre de las columnas, recuerde, ID categoría, ID-categoría. Y lo otro, si no me acuerdo, es nombre, ¿no? Normalmente yo no suelo poner en mayúsculas nada acá, el primero, solo así. Así que estamos. Recordar que este elemento es de tipo INT. Aquí nos aparecen todos los tipos de datos o algunos de los tipos de datos que soporta. Recuerda que este es una versión modificada del SQL Server, ¿no? Veas en longitud. Por defecto aquí es 4, pero no la podemos cambiar. ¿Y qué más tenemos? Esto es si es valor nulo, significa que si puede estar vacío o no, le decimos que no puede ser un valor nulo. Es único, le decimos que sí, que va a ser único y que es llave primaria. Luego el bar chart. El bar chart, como un nombre, le vamos a dar 50 caracteres. ¿Por qué? Porque mi diccionario dice que son 50. ¿Puede ser valor nulo? Le digo que no es llave primaria y no es necesariamente único. Una vez que haga todo esto, antes de finalizar, acá, esta va a ser nuestra llave primaria, que aquí dice sí, pero además de ser eso, vamos a ir acá, fíjese que aquí dice que es auto o autoincrementable. Entonces selecciono esto y en la parte inferior me aparecen algunas propiedades. Acá donde dice identidad, yo la voy a seleccionar como true. Eso significa que se va a ir auto incrementando. Y aquí me dice dónde va a comenzar. En el incremento del valor va a ser en 1 y el valor inicial va a ser 1. Así que voy a ir aumentando de 1 en 1. Con esto, dicho esto, voy a darle a agregar. Si se da cuenta, ya tengo mi primera tabla aquí creada. Voy a crear la otra. Nada difícil. Clic derecho, agregar tabla y la otra se llama productos, ¿no? Vamos a hacer productos. Aquí es ID producto. ID producto. ¿Y qué otro tenemos? Nombre, precio. Por acá tenemos el nombre, el precio. Dese cuenta, si nosotros tenemos un diccionario, esto es más fácil. Descripción. Descripción y no le ponga acentos ni le ponga la ñ, porque eso no es soportado acá. Esto nos podría dar problemas. Fecha de creación. Fecha-creación. Y por último, ID categoría. ID-categoría. Bueno, ahora vamos con los tipos. Si no me recuerdo, es de tipo entero. El nombre es un varchar, está aquí. Esto, si no me recuerdo, es money. Descripción en tipo text. Veamos si tenemos text por aquí.
Si se da cuenta, no tenemos text. Esto es porque ya dijo, esto es una versión mimificada, pero tenemos ntext, así que nos quedamos con ntext. Ntext. Porque no tenemos más. Déjenme ver. No, ntext. ¿Dónde está ntext? Ok. La fecha es de tipo datetime. Y hay de categoría muy importante. La categoría que teníamos anterior era de tipo entero. Esta también debe de ser el mismo tipo. Si no la ponemos el mismo tipo, después nos va a dar problemas. Así que aquí le hacemos de tipo entero, ¿no? Vamos a ir a la parte IN y ahí tenemos. Antes de terminar, hay que terminar de rellenar todo esto. Valores nulos. Y es que no. Lo único que tiene valor nulo es la descripción. Si no me recuerdo, mire, descripción. Y valor nulo sí. Todo lo demás debe decir que no. Aquí es no, aquí es no, aquí es no. Descripción le digo que sí, esto es no, esto es no. Ok, valor único, pues la llave primaria siempre deben de ser únicas. Y esta es la llave principal o llave primaria. Y con eso. Ahora, la principal, en este caso, yo recomiendo que todas las llaves primarias deben de ser autoincrementables. Esto es porque es numérica, pero va a depender del caso que estemos analizando. Ok, le digo a aceptar y ya tengo nuestra base de datos. Bien, hasta aquí este video. Para no hacerlo tan largo, en el siguiente video haríamos las relaciones de las tablas.